Bienvenidos y bienvenidas al podcast Excavando Miradas. Esta primera temporada, investigadoras unidas por el mar. Conversaremos entre mujeres sobre arqueología y patrimonio en la costa del desierto de Atacama. Este podcast es producido por la corporación Chinchorro Marca para descubrir las historias, desafíos y pasiones de investigadoras del litoral desértico chileno. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Estamos en otra conversación, nuevamente de nuestro programa de entrevista con mujeres, con investigadoras que abordan las temáticas del patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico de la región y en el norte de Chile. Este programa es parte de un proyecto que financia el Programa Social de Sitios de Patrimonio Mundial del Servicio del Patrimonio y que lo lleva a cabo la corporación Chinchorro Marca, la corporación encargada de administrar el sitio de Patrimonio Mundial Chinchorro. Dicho eso, hoy día estamos con Javiera Carmona Jiménez. Ella es académica de la Universidad de Tarapacá, del Departamento de Antropología, del pregrado y también de los posgrados de Antropología, de Ciencias Sociales y de Historia. Ella es doctora en Historia con mención en Etnohistoria de la Universidad de Chile, magíster en Arqueología de la Universidad de Chile, periodista, colaboradora del Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, y también es investigadora asociada al Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Así que bienvenida, Javiera, gracias por aceptar esta invitación a la conversación. Y quería pedirte que te presentaras primero, contaras un poquito quién eres, qué haces y cómo es que llegas y vas decantando finalmente acá en el norte de Chile a trabajar con el patrimonio. Primero agradecer la invitación, me siento muy honrada, muy contenta de poder compartir con ustedes en este proyecto que me parece que es muy valioso. Es muy importante generar estas instancias que permiten llevar la ciencia y dialogar la ciencia con un público amplio como el que podría escuchar estos podcasts y todos estos productos que ustedes están elaborando para fortalecer en el imaginario de nuestras comunidades el significado tan profundo y extraordinario que tiene la cultura chinchorro. Bien, yo siempre he tenido mucho interés en la comunicación de la ciencia. Y desde mi ámbito de mi formación inicial de periodista, siempre me resultó muy desafiante y estimulante pensar en de qué manera la ciencia podría lograr un lugar de cotidianidad dentro del repertorio de informaciones abundantísimas que la gente recibe, que todos nosotros recibimos hoy en este mundo de superabundancia de información. Durante la pandemia este tema fue muy dramático porque vimos cómo el discurso científico estaba siempre en tensión con respecto a un discurso anticientífico. Sí. Y en el caso de la pandemia fue dramático porque estaban implicadas vidas que tomaron decisiones que fueron letales, como no vacunarse, desconfiar de ciertos programas y decisiones que tomaron algunos estados, los gobiernos para enfrentar la pandemia. Este es como un punto muy extremo. Con la arqueología, bueno, yo no conozco que sea tan letal, pero aún, sí. Pero sin duda que es una dimensión del conocimiento humano que requiere una visibilización de su impacto, de lo que acarrea como actividad económica también, porque el Estado invierte recursos en la arqueología, las universidades invierten recursos, las personas toman decisiones sobre sus vidas en torno a la arqueología, estudiar arqueología, investigar en arqueología, y Chile es un país con una riqueza arqueológica extraordinaria. Tenemos lo de la cultura chinchorro, la extraordinaria reconocimiento de su valor universal por la declaratoria de la UNESCO, pero bueno, sabemos, tú mejor que nadie lo sabe, la diversidad de experiencias humanas que están en el subsuelo de Chile.
Bueno, y esa es una motivación que he tenido siempre, desde muy, muy temprana en mi formación de periodista. Después yo estudié arqueología justamente pensando en esto, en desarrollarme en la comunicación científica con una especialidad que yo consideraba que estaba muy poco explorada, poco trabajada en Chile, que era esta disciplina. Y bueno, y ahí mi primer trabajo fue una biografía sobre Hans Niemeyer, es relatar la historia de la arqueología científica en Chile a partir de la experiencia de vida de Hans Niemeyer, que fue un personaje protagónico durante el siglo XX en el conocimiento de la cultura chinchorro. Y en ese recorrido, que me fui alejando de los medios y fui entrando más bien en la investigación de los procesos comunicativos implicados en la ciencia, llegué al agente museo. Y el museo, bueno, todos aquellos que hemos tenido experiencias infantiles con el museo, tenemos una relación como de la vida. Y como yo tengo esa relación de niña, siempre el museo fue un espacio de comodidad, de certidumbre, de grato, me resultaba grato. Y en el caso de la arqueología, el museo es uno de los agentes significativos de su relación con la sociedad. Y por ahí entonces fui entrando en el mundo de los museos, estudiando la relación que establecen los museos con sus audiencias, estudiando los tipos de curadurías muy científicas, curadurías que van desplazándose hacia otro epicentro, enfocado en las comunidades, en las personas, en generar otro tipo de inquietudes en la comunidad. Y gracias a ese trabajo que he venido desarrollando desde hace bueno, yo creo que 2012, como unos 12 años más o menos, se dio justo la ocasión de poder participar integrarme al Departamento de Antropología, a desarrollar esta línea de trabajo y colaborar en la consolidación de la declaratoria de la UNESCO desde el sistema de museos de la Universidad de Tarapacá. Y esa es como la vuelta breve. Claro, sutil además. Sí. Ya, y adentrándonos ya un poco en tus experiencias y tu trabajo con los museos, con las audiencias, ¿cuáles son los puntos claves? No sé si existirán puntos claves porque cada vez uno va entendiendo, o los que nos involucramos con el patrimonio, que el sistema museo se va volviendo más complejo y se va viendo de pronto como un sistema que se va a articular con diferentes miradas, con diferentes espacios, con diferentes agentes que van interviniendo. Entonces, ¿cuáles serían como quizás puntos o líneas, no lo sé ya qué figura, claves para abordar esta relación del museo con sus diferentes audiencias o con las comunidades que están involucradas en ellos, tanto la comunidad interna, la científica, de pronto la vinculada cuando hay, que no todos los museos cuentan, pero cuando hay espacios, por ejemplo, de difusión, de comunicación, cómo eso se va interrelacionando entre ellos y también con el medio exterior al museo? ¿Qué sería como lo clave para empezar a estudiarlo, a comprenderlo? ¿O por dónde empezaste tú? ¿Qué te parece clave? No sé si hay una fórmula secreta, pero ¿cuál fue la línea que tú tomaste o que fuiste revisando en ese mapeo de pronto de agentes que están involucrados en el trabajo con museos, con colecciones, con materiales? Bueno, los museos son instituciones extremadamente complejas porque tienen muchos niveles que se superponen y cada uno de esos niveles tiene orientaciones bien particulares, bien específicas. Eso por un lado. Y por otro lado, los museos también son muy diversos porque dependen no solamente de la disciplina a la que se dedica, a la que declara adherir, si es de arte, de historia, de arqueología, antropología, un museo científico también, claro. Se puede declarar científico como ampliamente. Y también la dependencia del museo. ¿Quién es la institución que está detrás de ese museo? Si es un museo estatal, si es universitario, si es privado, si es comunitario. Entonces tenemos esas dos situaciones, que es muy complejo, tiene muchos niveles de su actuación y de su gestión,
y además son muy variados, son muy diversos. Entonces es un problema muy grande. Estudiar los museos es realmente un desafío grande, es muy interesante porque requiere también desarrollar metodologías creativas para poder recoger todos estos elementos que finalmente los modelos que hay para estudiar los museos provienen de una selección basada en un criterio donde se establece cuál es en este momento la prioridad. Y desde mi punto de vista, en lo que va del siglo XXI y especialmente acentuado por la pandemia, la prioridad de los museos se divide entre esta prioridad exterior y la interior. Y bueno, eso también es un mundo, definir qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro. Claro. Lo que está dentro es lo que está de las puertas para adentro. Y eso incluye el personal que trabaja en el museo, el personal, el staff del museo, los equipos que trabajan en los museos también tienen características muy particulares y tienen demandas también que suelen ser ignoradas en muchas instituciones. Y eso finalmente repercute, tiene un impacto en cómo el museo se relaciona con lo exterior. Claro. Y desde esa división exterior-interior tenemos estos museos que están volcados completamente al exterior y la exterioridad entendida como turismo, satisfacer un mercado del turismo o satisfacer unas necesidades sociales. Y es muy difícil encontrar museos que puedan equilibrar esos dos componentes, porque obedecen a concepciones también de, llamémoslo así, modelo de negocio del museo, de cómo se sostiene económicamente, cómo decide sus actividades, su gestión, su agenda, que no siempre son armónicas entre sí. Las investigaciones que yo he realizado, esta tensión es como de las dificultades mayores. Porque, por ejemplo, en la planificación estratégica de la comunicación de los museos, suele haber una confusión entre relacionarse con los medios de comunicación masivos como un destinatario más que como un medio para llegar a otro destinatario. Entonces es distinto cuando uno se relaciona con los medios como público. Y en eso hay mucha experiencia en Chile donde se invierte mucho dinero en generar recursos comunicacionales, notas de prensa, insertos, incluso el mismo uso de las redes sociales, sin tener claridad hacia quién a uno le está hablando, sino lo importante es aparecer. Estar ahí, claro. Estar ahí. Y eso en términos de los beneficios que tiene para estos museos que están volcados al turismo, hay una correlación directa, pero es como sembrar así muchas semillas en cualquier parte y algunas funcionan, otras no, e incluso algunas pueden funcionar de una manera que tenga efectos adversos para la imagen de la institución. Pero justamente con la pandemia el turismo entra en crisis, la industria del turismo, y los museos aquellos que se orientan al turismo tienen que replantearse cómo sobrevivir en este contexto, en el que los museos quedaron en una situación de cuestionamiento que logró su cúspide, que se venía arrastrando de todo el siglo XX, que se le acusa a los museos que son elitistas en general, sí, que no están conectados con las demandas de las comunidades, de la sociedad. Y con la pandemia resultaba una cosa muy loca, que los museos cierran sus puertas y yo nunca supe de barricadas, manifestaciones o protestas porque un museo desapareció. Sí. Porque hubo un 40% de museos que desaparecieron durante la pandemia. Wow. Fue elevadísimo. Esto es un dato que aportó la UNESCO. La UNESCO hizo un estudio y determinó que era alrededor de un 40% de museos que cerraron. Y estos museos, la mayoría de ellos estaban volcados hacia el turismo. Entonces la pandemia instala esta necesidad que en un contexto de catástrofe global, ¿cuál es la función de un museo? ¿Para qué sirve un museo? Y aparecieron muchísimos enfoques, hubo mucha discusión y la perspectiva de las comunidades de establecer
una vía para que el museo se convirtiera, y bueno, aquí hablando muy en general y en abstracto, se convirtiera en un actor social que fuera apreciado por las comunidades, inclusive en momentos de catástrofe. Claro, que fuera relevante y necesario. Que fuera relevante y necesario. Y esto motivó la exploración más profunda del mundo virtual, de la pantalla. Y también eso es un universo así muy dispar. Muy dispar, porque terminando la pandemia, la gente, incluyéndome, lo que queríamos era estar con seres humanos y ver las cosas. Volver al mundo real, volver al mundo tocar. tangible, a tocar, a ver, a oler. Y eso ha sido un gran dato que todavía se está recogiendo en las enseñanzas. ¿El museo puede virtualizarse completamente? No, el museo necesita una dimensión tangible. Y en eso están, yo creo que la mayoría de los museos explorando cómo equilibrar esto y orientado siempre a satisfacer unas necesidades de comunidades y no solamente privilegiar el turismo, porque en la mayoría de los países, bueno, a nivel global hay una política por la inclusión sí, de todas las minorías y minorías que son mayorías, no sé, las mujeres, los migrantes, las diversidades sexuales, las infancias, la neurodivergencia. Incluso si fueran parte de esta población que se mueve con el turismo internacional. Entonces, claro, un turista que padece Alzheimer y que va con su familia tiene que encontrar una forma de sentirse a gusto y disfrutar de la experiencia de un museo, de cualquier museo. Y en el caso de los museos de arqueología, es muy difícil, es muy también interesante y está lleno de desafíos ver cómo presentar este discurso científico que suele ser tan hermético, tan oscuro, tan poco amistoso para, por ejemplo, una población que tenga estas características tan particulares como padecer una degeneración, una patología, como el Alzheimer, y que además son los adultos mayores, claro, que son también otro grupo también en estas mayorías que no tienen un... Entonces esos son los temas de ahora, pero de la hora anterior a la pandemia, que se acentuaron con la pandemia y que ahora con el cambio climático se profundizan también, porque el cambio climático nos pone una agenda a la que los museos también se tienen que adaptar y que tiene que ver con interiormente cómo desarrollar su actividad considerando esta variable de la temperatura, de la energía, del control de la manipulación de los residuos y cómo narrar eso dentro del museo y cómo esa disciplina, sea arte, sea historia, sea arqueología, puede contribuir con elementos que nos permitan reflexionar sobre lo que vivimos y actuar conforme a ello de una forma que nos permita la supervivencia. Claro, que nos permite ir más allá. Y en eso la arqueología es súper importante porque tenemos miles de años de experiencia de adaptación exitosa y también de fracaso, de transformaciones, de adaptaciones, de desapariciones, y la arqueología nos habla de este mundo en que los elementos naturales fueron muy relevantes para tomar decisiones como sociedades, como colectivos. Claro, pero ahí la arqueología puede tomar un rol quizás más relevante en reflexionar sobre... Tiene que tomarlo. Para ello yo creo que es clave, eso sí, cambiar el discurso, porque es un discurso muy para hablarnos entre arqueólogos o gente afín a la arqueología, y por ahí una persona con Alzheimer o un niño, una niña, un niñe pequeños no les llega el discurso. ¿Cómo regulamos también eso? Claro. Y claro, está el potencial, falta apoyarlo, como se dice, pero ¿cómo transformar eso y eso mismo plasmarlo en un museo? Además, en un museo de arqueología, que se le añade todavía una complejidad más, la conservación y la supuesta no manipulación de objetos. Sí. Está la ley que nos impide tocar, mover. Entonces, ¿cómo interactuamos a veces para que no sea ir a mirar vitrinas, que además la luz, la temperatura, la humedad, la conservación
implica un gasto importante en términos económicos y en términos de cuidado ambiental. Pero ¿cómo transformamos eso en un diálogo? Ahí está el desafío. No es que te pida la respuesta ahora, pero ¿cómo se reflexiona? No la tengo tampoco, así que... Quería la primicia. Pero, o cómo ir abordándolo, ir buscando quizás una línea para ir amalgamando esto, porque no va a ser ahora, no va a ser en 10 años, va a tener que ser o desaparecer. Son dos opciones. Tiene que ser. Tenemos que tener esta visión optimista de que efectivamente... creer de que los cambios se pueden realizar. Lo que ocurre, este es mi punto de vista totalmente personal, yo tengo la sensación, o más bien es la convicción, de que los museos de arqueología, salvo el precolombino en Santiago, la mayoría pertenece a instituciones de educación superior. Sí. Y las instituciones de educación superior son en sí mismas agentes que se mueven culturalmente muy lento. Son instituciones muy conservadoras. Y en el ámbito de la arqueología, por estos mismos rasgos que tú recién has mencionado, de esta, llamémoslo así, sobreatención por el objeto, el sujeto desaparece. Y sí. El sujeto del pasado como el sujeto también del presente, que es quien tiene que generar una valoración actual sobre esos objetos. En la formación de los arqueólogos y arqueólogas, este tema no está incorporado en los planes de estudio. No. Y esas son transformaciones difíciles, lentas en las universidades, que son muy rígidas. Transformar un plan de estudio y generar una sensibilidad en una comunidad científica de hacer algo que no es tradicionalmente científico, claro, pero es lo que asegura la supervivencia de la investigación científica también. Necesitamos formar gente que se dedica a hacer este puente, a esta conexión, a estos diálogos, y que se forme bien. Y eso tiene que ser en las universidades. La perspectiva más interdisciplinaria también. Sí, también. La arqueología... tiene esa contradicción de que estudia una dimensión de la vida que está condicionada por tantas variables que requieren saber de todo, pero al momento de formarse en ese conocimiento es cada vez más restringido la frontera de este conocimiento. Pero eso es un problema de las ciencias sociales en general también. Claro. La interdisciplina es muy problemática dentro de las universidades, que son estructuras tan rígidas, y las disciplinas son muy celosas de su campo, de sus tradiciones, de sus códigos, de su estructura. Entonces, realmente el museo finalmente es como un espejo de todas estas situaciones que son exteriores y que también son intrínsecas a esta propiedad. Por eso te comentaba que estas complejidades hay que considerar la pertenencia del museo también. Si le pertenece a una universidad, bueno, eso es un tema, claro. Es un tema. Viene ya con un tema arrastrando. Viene con un tema. Pero si le pertenece a una comunidad, también es un gran tema. Claro. Porque cómo la comunidad se forma en este conocimiento de conservación, cómo toma decisiones sobre estos objetos. Y tienen que ser procesos participativos, dialógicos. Bueno, el mundo de los museos dejaron de ser ese espacio de certezas, tranquilidad, armonía y autoritarismo, de que sí, hay uno que toma las decisiones y esto se hace así. Los museos están siendo demandados como espacio de participación a todo nivel, incluso por los propios equipos de gestión, que reclaman desde el portero o el guardia, que debe saber muchas cosas sobre el funcionamiento del museo, hasta los niveles más superiores de profesionales y especialistas en temas, curadores, que tienen que estar también conectados con la dimensión más práctica de lo que hace el guardia, el portero. Todo eso lo ha dejado en evidencia la pandemia, en cierta forma. Pero bueno, es parte de estas complejidades y a lo que tenemos que propender como comunidad museística. En este caso estoy hablando yo, que yo participo del capítulo Chile del Consejo Internacional de Museos, que tiene una relación con la UNESCO.
nosotros hemos discutido mucho esta necesidad de cambios culturales dentro de el cambio de paradigma, finalmente. El cambio de paradigma dentro de las instituciones museísticas. Sí. Bueno, Javiera, para ir cerrando, porque lamentablemente son muy cortas a mi juicio. Venía preparada para hablar 2 horas y media. Van a estar súper contentos. La idea es un poco reflexionar o aterrizar aún más esta reflexión en torno al entorno museístico y a este universo museístico con Chinchorro y con las piezas, los cuerpos momificados de estas personas que yacen en el museo. Tampoco te voy a pedir una reflexión final acabada, pero sí cómo ir abordándolas, cómo llevar la discusión o la conversación sobre estos elementos de los museos a este terremoto un poco, a esta remoción que está, no sé si sufriendo o adoleciendo, pero que le está pasando a los museos, a estos nuevos debates y estas nuevas tensiones. ¿Cómo sumar entonces un elemento más que sería Chinchorro con todas sus piezas, con toda su antigüedad y toda su delicadeza y toda su historia bien estructurada, bien elaborada y bien pasada? ¿Cómo abordarlo o cómo insertarlo en esto para que no se quede atrás tampoco congelado en el tiempo, en sus 7.000 años, sino que sea parte también, y porque la comunidad y comunidad no solo población local, sino científica, nosotros como divulgación, como Chinchorro Marca, demandan de qué hacer con estos elementos Chinchorro en los museos? Sí, mira, yo le estaba dando muchas vueltas de que llegué a Arica, igual llevo poco tiempo, ahora estoy cumpliendo 1 año en marzo, pero yo puedo ser tan patuda sí, por supuesto, y fresca para emitir una opinión. Yo percibo que con respecto a la temática Chinchorro, hay un conocimiento arqueológico propiamente tal que está muy desarrollado. Por supuesto que eso permitió lograr la declaratoria. Y esa es la base de este discurso científico que promueve distintos agentes, entre ellos los museos, y que se ha divulgado a nivel global. Pero frente a esto hay 2 situaciones que yo creo que es sobre las que hay que empezar a trabajar. Una es que este conocimiento especializado sobre la cultura Chinchorro ha oscurecido a los sujetos de ese conocimiento. Entonces hay un patrimonio científico de la historia de la ciencia en Chile, de la historia de la investigación sobre la cultura Chinchorro, en la que han participado muchas personas, sí, desde Max Uhle en 1917 hasta ahora, el 2023, que está, no sé, por mencionar Indira Amon, que está estudiando. Entonces tenemos una cantidad de biografías, de experiencias, de historias, de mujeres que trabajan la arqueología en Chile, y que eso es un patrimonio que es importante relevar. Entonces yo tengo esa impresión, esa sensación de que la cultura Chinchorro ha oscurecido no al sujeto Chinchorro, sino al sujeto que ha develado esa, claro, a los sujetos y sujetas Chinchorro. Y que eso es necesario relevarlo, visibilizarlo, memorializarlo. Sí. Memorializarlo. Y por otro lado, los públicos, como nunca, creo yo, en la historia de la humanidad han estado tan fragmentados como están ahora. Los intereses de los niños son distintos a los intereses, sí, de los adultos. Los niños, según los tramos de edad, sí, ya una niña de 12 años, 11 años, ya 10 años, no es como las niñas de 10 años de mi época, en la década de los 80. Son niños que por lo menos van 5 años. Yo calculo con mi hija que las cosas que vive mi hija y piensa y reflexiona, ella me lleva como 3, 4 años adelante. Sí. Sí. Y a mí eso me deja todo el tiempo descolocada. Entonces con mi hijo lo veo así, yo lo percibo entonces con los otros niños. Hay que repensar este sujeto niño, claro, niña, cómo plantear esta relación con la arqueología. Y así con los adultos mayores, que también son distintos a los adultos mayores de hace 30 a 40 años.
están muy menospreciados los adultos mayores, viven una situación de precariedad, a lo mejor no económica, si hablamos de gente de estratos socioeconómicos más elevados, pero hay precariedad afectiva, emocional. Entonces ahí hay otro público que hay que conocer, hay que reconocer los públicos. Claro. En esa fragmentación. Y a partir de ese conocimiento, pensar cómo aproximar este mundo, o este mundo aproximarse a ellos más bien, no ellos al mundo arqueológico, sino al mundo arqueológico, validar, legitimar a estos depositarios, porque la ciencia se construye en este país porque todos pagamos impuestos. Sí. Y ellos también pagan impuestos. O sea, ni hablar de los adultos mayores que pagaron. Que ellos realmente eso es un sacrificio brutal. Entonces yo creo que es esa el gran punto que tenemos que trabajar en conjunto como comunidad museística, universitaria, científica, y comunidad regional, global, claro, finalmente. Porque la cultura chinchorro nos pone en esa tensión de lo local y lo global, permanentemente, en estas cosas. Bueno, así Javiera, podríamos seguir toda la tarde. Toda la tarde. No nos van a dejar. Pero sí, te quiero agradecer nuevamente por sumarte a estas conversaciones, que es un pequeño paso en realidad que trata de dar Chinchorro Marca como corporación y como administrador de este bien UNESCO global a nivel local, de resaltar también las trayectorias, la investigación, las actividades prácticas y los trabajos cotidianos que hacen principalmente mujeres, porque es la temática de este ciclo en relación al bien chinchorro. Así que muchas gracias por participar, por compartir tus conocimientos con nosotros, y esperamos que podamos seguir colaborando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y felicitar las acciones que realiza la Corporación Chinchorro Marca. Es muy importante lo que ustedes hacen y está situado en estas encrucijadas. Ustedes pueden ser un nodo que articule estos distintos actores que están como medio dispersos y en tensión también. Muchas gracias, Camila. Gracias a ti y bueno, gracias por escucharnos. Chinchorro Marca administra los sitios arqueológicos de la tradición cultural chinchorro, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ejecuta acciones junto a la comunidad para su protección, estudio y valoración.